Somos Iglesia. La Iglesia es el nuevo pueblo de Dios, llamado a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. En los vibrantes y vertiginosos tiempos de cambio que vivimos, los bautizados somos los testigos de la vida nueva, de justicia, de unidad y de paz que Cristo nos propone, por la fuerza de la fe luminosa, la esperanza inquebrantable y la caridad ardiente. La Iglesia Católica, cuerpo vivo de Cristo, nos señala la única opción por la verdad y nos presenta el ideal existencial más alto: Jesucristo, modelo de verdadera humanidad y camino seguro de salvación y de vida eterna. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del mal no triunfará sobre ella. Somos Iglesia. La respuesta a la tragedia venezolana en números. Son los cristianos ciudadanos de segunda clase, por una persecución silenciosa. 20 años después de la guerra, los cristianos del Líbano vuelven a vivir bajo el conflicto. Es nuestra tierra. ¿Puede una pintura hacer que mejore un enfermo? La apuesta de un hospital de Roma. La Pasión de Cristo de Mel Gibson vuelve a los cines remasterizada en 4K. Le damos gracias a Dios por permitirnos estar nuevamente con todos ustedes y compartirles las notas, las noticias, las opiniones que genera todos los días la Iglesia Católica. Así que bienvenidos. Padre Carlos, ¿cómo está usted? Bien, Miriam, terminando este mes de julio, recordando a Santa Marta, Santa María y San Lázaro, una fiesta que es relativamente reciente y estableció el Papa Francisco en el 2021, hace 5 años. Normalmente se celebraba solamente a Santa Marta de Betania, pero el Papa entendió que hay valores evangélicos profundos en Marta: el valor del servicio, de la donación; en María, su hermana, el valor de la acogida, o mejor, de la escucha y de la oración; y en Lázaro, el valor de la vida que por la fe triunfa sobre la muerte. 3 hermanos muy queridos, donde tenemos, por lo menos en los evangelios, 3 momentos donde Jesús los visita más en el plano de los amigos. Tenemos un primer momento cuando vaya a estar con ellos y Marta se incomoda porque María no le ayuda mucho. Tenemos un segundo momento, la resurrección de Lázaro, que Marta le recrimina porque no llegó antes, se ve que era ofuscadita, que era bravita. Y un tercer momento, la unción en Betania, que hace María un poco antes de todo el tema de la pasión, la crucifixión y la muerte. Y nos habla de que en la vida tenemos que aprender a ser amigos en Dios. Padre Carlos, y cada uno de ellos tiene unos patronazgos muy especiales. ¿Los conoce usted? De Santa Marta se ha hablado siempre de patrona de imposibles, causas imposibles. De María, bueno, y de Marta, las servidoras domésticas, las que sirven, el valor de la acogida, las que acogen. De María se invoca mucho por parte de los orantes, los que tienen capacidad de escucha de la palabra de Dios. Y de Lázaro, los moribundos, pidiendo volver a la vida y ser arrancados del sepulcro. Qué bien, Padre Carlos. Bueno, les contamos a todos ustedes que los venezolanos aún no se recuperan de la tragedia que sufrieron en días pasados a raíz de los violentos sismos. Pues bien, les tenemos a ustedes cómo ha sido la ayuda que ha recibido este país en cifras. El número de fallecidos en Venezuela por los terremotos se eleva a más de 3.800 víctimas. Mientras la crisis humanitaria empeora, la Iglesia Católica sigue liderando los esfuerzos de reconstrucción, ofreciendo esperanza y atención pastoral a los que lo han perdido todo. Hasta ahora han llegado a las zonas afectadas alrededor de 14.700 toneladas de ayuda humanitaria, tras el devastador terremoto que sacudió el país el 24 de junio. Más de 9.000 toneladas ya han sido distribuidas, mientras que el resto se almacena para próximas fases de la emergencia. Una red nacional de diócesis y parroquias ha repartido más de 5.000 paquetes de alimentos, 3.000 kits de higiene, 8.000 kits de ayuda familiar y más de 73.000 unidades de material sanitario.
Entre las diócesis que lideran la respuesta humanitaria está La Guaira, situada en una de las regiones más afectadas por el desastre. Aquí en mi parroquia tenemos un centro de acopio donde hemos recibido donaciones por parte de Cáritas, por parte de fundaciones, ONG, personas que han traído gandolas, que han recolectado en sus comunidades y las traen hacia las parroquias y se van distribuyendo poco a poco. Y así también la gente se ha organizado en traer alimentos, comida ya preparada y llevarla a los rescatistas, llevar a las personas que están allí, que pidieron sus hogares, armar las carpas. Toda esa distribución, desde la iglesia le hemos venido acompañando. La misión ha contado con un gran número de voluntarios, que según Cáritas constituyen el corazón de la respuesta a la emergencia. Más de 3.300 voluntarios se han movilizado por todo el país, de los cuales unos 280 prestan servicio cada día. También han colaborado equipos internacionales procedentes de Puerto Rico, Chile y de la red de Cáritas en América y Europa. El director de Cáritas le explicó al padre Rafael que durante la primera fase de una catástrofe todo el mundo quiere ayudar. Lo importante es garantizar la continuidad de esa ayuda en los días y semanas posteriores a la respuesta inmediata. Y entonces hay que ir poco a poco canalizando esa ayuda a las personas más necesitadas. Y la tercera fase dice, después de lo sucedido, ¿cómo nos mantenemos? ¿Cómo nos mantenemos a flote? ¿Cómo seguimos trabajando? Inmediatamente después de los terremotos, los sacerdotes acudieron a los escombros a buscar a sus feligreses y familiares. Y desde el día miércoles hasta el domingo yo no podía celebrar la Eucaristía, no porque no quería, sino que estaba ayudando y todo esto. Pero estos sacerdotes que llegaron, acompañaban a la gente, rezaban y todo esto, nos ayudaban espiritualmente a fortalecer a las personas que necesitaban, a rezar allí, a pedir al Señor. Hoy siguen celebrando misas y funerales, visitando a los heridos, escuchando confesiones y ayudando a las familias a sobrellevar las pérdidas y el dolor. Es obvio, padre, que a raíz de esta tragedia en Venezuela, pues hemos recibido mucha información a través de los diferentes medios de comunicación, de las redes sociales, cosas positivas y cosas negativas. Se habla de robo de niños o desaparición de niños, se habla de ayudas que no han llegado pues al lugar donde se necesitan, pero quedémonos con lo positivo, padre Carlos. ¿Qué resaltaría usted de lo que se está viviendo allí? Miriam, la solidaridad absoluta de venezolanos con venezolanos, de venezolanos en la diáspora, sobre todo en Miami y en los Estados Unidos, que tienen la posibilidad de estar en una sociedad rica de mandar aportes más significativos y en general la solidaridad internacional. Lo segundo, la resiliencia, un pueblo que ha vivido los rigores de una dictadura, la corrupción de una dictadura, porque es un país supremamente rico. Yo recuerdo siendo niño que Venezuela, todos los carros bonitos, las autopistas bonitas, los juguetes todos traídos de Miami, era el vecino rico. Y a uno le parece increíble cómo la corrupción de un sistema que dice hablar de los pobres y cogió a los pobres para empobrecerlos más, no para sacarlos de la pobreza, sino para empobrecerlos más. Hasta qué niveles de corrupción hay allí. Aquí digo la resiliencia, porque la gente dice no nos dejamos rendir, queremos seguir en La Guaira, quienes son naturales de allá, como que es un sitio muy bonito, no conozco, pero que es un sitio muy bonito donde la cordillera muere junto a la costa, en el mar Atlántico y el mar Caribe, y hablan de volver a levantarse sobre las ruinas, de volver a construir. Entonces, además de la profunda solidaridad y la resiliencia, creo que habría un tercer valor, y es la esperanza y la confianza en Dios, porque en definitiva, frente a golpes tan grandes, y nadie está exento de una situación de esto. Justo en nuestro país por estos días ha habido pequeños temblores muy continuos. Tal vez el mismo clima ayude a ajustar las placas tectónicas, grandes bloques de millones o decenas de miles de toneladas de peso al interior del planeta nos puede tocar a nosotros, pero resaltar esos tres valores: solidaridad,
resiliencia, confianza y esperanza en Dios. Usted lo ha dicho muy bien, la solidaridad entre ellos mismos, para ellos están gestionando, digamos, esta tragedia, y tienen un lema muy especial: aquí nadie se queda solo, es decir, todos se dan la mano unos y a otros para que ninguna persona se sienta abatida, solita, en fin, para vivir estos momentos. Padre Carlos, nada sucede en el mundo por casualidad. ¿Qué cree usted? ¿Cuál es la lección que de pronto nos está dando Dios, la vida, a través de esto? Tan difícil hacer esa lectura. Yo recuerdo cuando Armero, este pueblo en el Tolima Grande, fue arrasado por una erupción volcánica que arrastró falda abajo de la montaña decenas de miles de toneladas de piedra, de tierra, y literalmente cuando bajó de la montaña y llegó al valle se extendió. Y yo recuerdo allá en 1985, en noviembre, que algún aviador decía, no, en las coordenadas siempre del aire veía el pueblo de Armero, y ahora hay una gran mancha de fango y de lodo. Por las primeras noticias que tuvimos, 25.000 personas murieron, fue una locura. Algunos hablan de que en la época de la violencia liberal y conservadora, la chusma intentó quemar la iglesia. El sacerdote joven, el padre Pedro María, dijo: por encima de mi cadáver, y lo mataron, y hablan de que cogieron su cuerpo y lo arrastraron atado a una mula, recorriendo todo el pueblo. Y luego el obispo, en la misa de exequias del sacerdote mártir, el padre Pedro María Ramírez, diría: Armero será destruido. Son hitos y leyendas que han quedado en el tiempo sin que se puedan comprobar históricamente. Es un tipo de lectura, pero yo en lo personal no soy muy amigo de mirar estas lecturas castigo de Dios. Algunos hablan de santería en Venezuela por la influencia de los cubanos de tantos años. Seguramente que hay algo de esto, pero yo siempre me quedo con la idea de un Dios misericordioso. Me quedo más con la idea de que hay ajustes. La creación, dice el Catecismo de la Iglesia, está in vía, en construcción, en perfeccionamiento, y hay ajustes, repito, de estas placas tectónicas ya identificadas, que tienen periódicamente movimientos. Y claro, cuando el temblor por el ajuste de estas placas gigantes de roca al interior del planeta se ajustan, y hay una población densamente concentrado en un lugar y con edificios mal construidos, que no son sismos resistentes, pues ven este tipo de tragedias. Invitar simplemente a la solidaridad. ¿Quién hubiera querido la Primera o la Segunda Guerra Mundial? Y el ser humano, después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, después de tanto dolor y violencia, sacó la mejor versión de sí mismo: su humanidad, su fraternidad, su solidaridad, su deferencia con el dolor humano y acompañamiento al dolor humano. A veces sería la mayor lectura que hago: cuando hay demasiado bienestar económico y material, el ser humano se vuelve egoísta, indiferente, y cuando hay grandes sufrimientos, el ser humano vuelve como a sus raíces: la solidaridad, la ayuda, el apoyo mutuo y recíproco entre hermanos. Padre, pero de todas maneras yo tengo la absoluta certeza de que si este pueblo se levanta de la mano de Dios, no suelta al Señor para nada, le va a ir muy bien. Con seguridad, y todo pueblo que tenga un sufrimiento tan grande necesita una fuerza extraordinaria. Lo único que mantiene viva la esperanza en medio de la desesperanza es Dios, y las promesas en tiempos de desolación. Hay que oír de las promesas de Dios: yo te levantaré, yo te sanaré, del sepulcro saldrás adelante, de la muerte serás arrebatado. Uno en tiempos de desolación tiene que oír de la consolación que vienen de las promesas de Dios, que están por doquier, por todas partes, a lo largo y ancho de la Escritura. De manera que yo creo que es una invitación a cualquier pueblo a volver a Dios y a poner nuestra confianza y nuestra esperanza solo en Él. Toda la historia del pueblo de Israel, que ha sido un pueblo que ha tenido toda la vida, Jerusalén tiene 4.000 años de historia, han sido 4.000 años de guerras con pueblos vecinos, y siempre le han sostenido las promesas de Dios: tú eres mi pueblo elegido, con amor eterno te he amado, yo te sacaré adelante. Y ahí va la ciudad de Jerusalén con 4.000 años de historia.
Unas son de cal y otras son de arena. Nos alegra pues esta solidaridad del pueblo venezolano en medio de las dificultades que está pasando. Pero nos entristece, Padre Carlos, y hay que reseñarlo en este programa, es que muchos cristianos siguen siendo perseguidos en el mundo como si fueran ciudadanos de segunda clase. Los cristianos son la comunidad más perseguida en el mundo, 388 millones en 2025, según Open Doors. Esto significa que 1 de cada 7 ha sido una víctima solo por profesar su fe, pero hay datos que afectan incluso más. Resulta aún más preocupante el número de cristianos asesinados por su fe. En 2025, según Puertas Abiertas, fueron 5.000 fieles. Esto significa que de media cada día mueren unas 13 personas. Por lo tanto, sin duda hay factores como los sociales y políticos que influyen, como el aumento de los conflictos, las guerras y el extremismo ideológico, que a su vez manipula y utiliza el factor religioso. Fue lo que denunció Monseñor Balestrero ante la ONU en Ginebra, y no son solo números, detrás hay familias o comunidades, por no hablar de un tipo de discriminación que el diplomático define como persecución cortés. Es una forma silenciosa que en apariencia es menos violenta, pero que tiene efectos devastadores sobre el ejercicio de la libertad religiosa, ya que el espacio público para expresar esta fe y la propia fe se va reduciendo y se va sofocando poco a poco hasta desaparecer. Es más común de lo que parece y puede darse casi a diario, aunque no se detecte quizá de una forma tan fácil. Ojo a estos ejemplos cotidianos. Pensemos, por ejemplo, en un fiel detenido por haber rezado en silencio cerca de una clínica donde se practican abortos. O pensemos en un profesor, en un docente que sea juzgado porque, por ejemplo, ha leído el Evangelio a sus alumnos o ha recordado que, según la doctrina cristiana, ciertos comportamientos no son moralmente aceptables. Así pues, la persecución cortés no encarcela ni tortura a nadie, pero silencia la voz y la anula hasta el punto de asfixiar moral y socialmente a una persona. Y aquí entran los gobiernos y el poder político. En un mundo que habla de tolerancia, progreso y libertad, son los cristianos los que en ocasiones quedan reducidos. Hay que denunciar cierta hipocresía que se está produciendo, por ejemplo con el discurso de los nuevos derechos, que habla de inclusión, habla de progreso, pero que acaba marginando a quienes expresan públicamente sus convicciones cristianas, simplemente porque son opiniones que no coinciden con las de la mayoría relativista. Quieren incluir a todos menos a los cristianos, por lo que estos se convierten, de hecho, en ciudadanos de segunda clase. Y no hay que irse a la violencia física para verlo. En muchos países no tienen acceso a ciertos servicios, se les pone trabas para construir escuelas o simplemente tienen prohibido cualquier gesto que evidencie su identidad cristiana. Padre Carlos, en general en el mundo y en Colombia se vive esta persecución cortés y disimulada. ¿De qué manera la estamos viviendo nosotros en nuestro medio, Padre? Tú lo dices muy bien, hay una persecución burda, la que viven los países de mayoría islámica, por ejemplo, en países como Nigeria, en África, en países como Sudán, en países como Pakistán, en el mismo Egipto, siendo que no es de mayoría islámica, pero hay una persecución burda y grosera contra la fe cristiana. Y hay una persecución más sutil, más sofisticada, es una persecución cultural. A veces en medio de actores armados hay violencia frente a la iglesia, paguen impuestos, vacunas. Hay también el tema de seguimiento, qué hablan los sacerdotes, qué hablan los catequistas, qué mensaje dan a la comunidad. Recordemos que tenemos un mártir, un obispo de los misioneros javerianos de Yaromal, Monseñor Jesús Emilio Jaramillo. Casó a mi tío. Recuerdo que niño iba a la casa con mi padre, mi madre, y cenábamos con él. Y él muere mártir porque la guerrilla del ELN en Arauca le prohíbe que él predique, alertando a los padres de familia que no recluten sus hijos, no dejen reclutar sus hijos por la guerrilla, y ellos lo tildan de un obispo que está contra la guerrilla, le hacen un juicio revolucionario, lo torturan y lo matan. El Papa Francisco en su venida a Colombia en 2017
lo ha beatificado por vía extraordinaria, vía de martirio. Es una forma de persecución. Algo también pasó con otro obispo, Monseñor Isaías Duarte Cancino, que a veces hablamos de Monseñor Óscar Arnulfo Romero en El Salvador, pero no es el único caso. Hay varios obispos y sacerdotes mártires. Es una forma, y hoy una forma muy sutil, es ese desprecio social y cultural a lo que es un católico. Un alto funcionario del Estado, si se precia y presume y alardea de ateo, de agnóstico, de no sé qué, los medios de comunicación, no sé, aplauden y felicitan. Usted es agnóstico, pero si un funcionario del Estado, acaba de pasar recientemente con la ministra que acaban de nombrar, ministra electa de Educación, la doctora Vivian Morales. Han pasado otros ministros de educación ateos, agnósticos, y esto no es ningún problema, pero como ella se profesa cristiana, dicen usted sí puede ser ministra de educación. Entonces mire, el sesgo, por ejemplo, de la gran prensa, si usted es ateo e influye en políticas de ateísmo o políticas de género en toda la estructura educativa del país, eso no es problema, pero si llega un ministro, una ministra católica o cristiana, dice, eso sí es problema, eso es una sutil persecución. Dice aquí, respetamos a todos, pero cuando se habla de la fe cristiana, ya como que, no, aquí hay libertad para todos mientras no tenga que ver nada con lo cristiano. Exactamente, usted lo acaba de decir, Padre Carlos, mire lo que me pasó a mí concretamente. Yo tengo en Facebook el perfil mío es una virgencita, y yo hace poco hice un comentario positivo al alcalde de Medellín. Padre Carlos, la matoneada que me pegaron porque yo tenía la virgencita ahí y por el comentario que hice. Y así muchas personas, yo pienso que se sienten como yo, atacadas simplemente por el hecho de que somos cristianos, somos católicos y católicos explícitos, porque hay muchos que viven como un catolicismo como un soterrado, como por allá. No, nosotros somos católicos y con orgullo. Yo creo que parte del coraje que nos pide Jesús, la parresía, es entender que no vamos con el espíritu del mundo. Jesús lo dice en la oración sacerdotal al Padre Dios en Juan capítulo 17, oro por ellos, están en el mundo, pero no son del mundo. El mundo premia, no sé, perdónenme la expresión, una persona libertina, una persona que alardea de, no sé, de muchas parejas, de relaciones abiertas, parejas swinger, no sé qué, que les parece el gran espectáculo, la gran cosa. El mundo elogia cuando llega una chica y dice, practíqueme la eutanasia, porque yo decido sobre mi vida, aquí no hay ningún Dios, yo soy el que decido, que cuento de Dios. Entonces la prensa le hace homenajes y tributos, que la mujer, que la entrevista, que antes de practicarse la eutanasia, no sé qué, pero alguien dice, tengo esta convicción, retardatario, retrógrado, reaccionario, no sé qué, es un puro sesgo cultural, social, donde hay un claro veneno de todo este discurso de izquierdas que en el mundo se quiso posicionar como el discurso progresista, el discurso de intelectuales, el discurso de la gente de avanzada, y la Iglesia Católica no está para manejar estadísticas de aprobación o desaprobación. Somos fieles a la verdad que consideramos que es Jesús encarnado. Él se presenta como el camino, la verdad y la vida. Lo demás es ruido y modas del mundo. Y vemos que la fe, cuando es vivida con coherencia, da sentido, da horizonte a la vida y da plenitud existencial. Y que por el contrario mucha gente que se dice, no sé, libre pensadora, de avanzada, no sé qué, son vidas anodinas, vidas que viven de depresión en depresión, de angustia en angustia, de sinsentido en sinsentido, de manera que por sus frutos los conocerán. Aquí no es de la gritería o de la bravuconería de un mundo secular, sino que es otro tema. Creo que el presidente que acabó de llegar, sin entrar a temas políticos, fue un hombre que desde el principio dijo, soy creyente. Vi alguna presentadora de un famoso noticiero, de esas que pontifican y se sienten dueñas de la moral y la verdad, y le dijo, eso te va a dar algunos boticos.
y la gente no lo tomó bien, y el hombre muy convencido, muy decidido, sin complejos y sin ambajes: tengo esta fe y no me la van a quitar, y soy un convertido, no por conveniencia política, y no porque he sentido ese llamado. De manera que necesitamos líderes que sean capaces de hablar de Jesús sin complejos y no con los cálculos propios de los políticos. Si la iglesia está bien, me declaro católico. Si la iglesia culturalmente no está posicionada, yo bajo mi perfil o mi creencia católica. Como dicen ahora, me congelo. Padre Carlos, pero bueno, eso está profetizado, que a los cristianos nos van a perseguir y que vamos a tener que pasar por muchas ciudades hasta que venga el Señor, ¿no? Las abuelas decían que las patadas se reciben de los burros que pasen por el lado de uno, sin armar polémica con nadie. Que alguien te diga, porque tú elogiaste no sé quién, mire católica y mire allá, eso hay que estar por encima del bien y del mal, y siempre habrá detractores de la iglesia. Así en la iglesia hayan milagros todos los días, son enemigos de oficio o resentidos, o son tan fanáticos, tan fundamentalistas, que siempre están en esa tónica, y eso hay que aceptarlo con paz. Pero hay que resistir hasta el final, así como están resistiendo los libaneses, los cristianos libaneses, a pesar de las duras pruebas por las que han tenido que pasar. Se cumplieron 20 años de la guerra del Líbano, que estalló el pasado 2006 entre Israel y Hezbolá y que se desarrolló principalmente en el país de los cedros. Un conflicto que dejó una profunda huella en el país y cuyas consecuencias todavía hoy se perciben. Una de las más remarcables, la emigración masiva de cristianos. Sin embargo, a pesar de las complicaciones y de las adversidades, se estima que estos representan aún entre el 30 y el 35% de la población libanesa. Pues lo que hay detrás es un amor a la patria muy grande. Y esto, pues de manera oficiosa, no oficial, pues se habla del informe Kissinger, ¿no? Que decía, pues Kissinger les propuso a los cristianos salir del país, irse a América, Canadá, y que el Líbano fuera el país de los palestinos, ¿no? Y los cristianos les dijeron que no. O sea, nosotros nos quedamos, esta es nuestra tierra, ¿no? A nuestro invitado se le presentó la oportunidad de conocer en profundidad durante un mes la realidad de los cristianos en Oriente Medio y en especial en el Líbano. Y es ahí cuando conoce 26 historias que ha titulado Flores en el desierto, y todas tienen en común dos rasgos muy característicos. Porque me parece que es como muy gráfico dentro de un desierto árido donde no hay nada, que nazca una flor, precisamente porque hay esperanza, ¿no? Ahí las dos palabras, digamos, que son más centrales en el libro son fe y esperanza. El Líbano sigue siendo el país de Oriente Medio con mayor presencia e influencia política de los cristianos. Sin embargo, los que viven allí y a lo largo de todo el territorio atraviesan uno de los momentos más difíciles de su historia reciente. El Líbano es un país cristiano donde sí hay libertad religiosa. En los países como Irak, por ejemplo, donde no hay libertad religiosa. O sea, digamos, es el único país de Oriente Medio donde hay libertad religiosa, ¿no? En los demás no te sé asegurarlo 100%, ¿no? Pero yo diría que en ninguno pues, hay libertad religiosa, ¿no? Yo cuento en el libro pues, la historia de un sacerdote que tuvo que huir de Irak cuando la invasión de los talibanes, ¿no? Y ellos iban directamente a matar. Y para el periodista y escritor, este problema tiene un nombre propio. El gran problema es Hezbollah. Hezbollah para nosotros son un grupo terroristas, para ellos no. ¿Vale? Es un grupo político paramilitar, ¿no? Pero el gran problema que tienen allí es que Hezbollah es un estado dentro del estado. Las 26 historias reunidas en Flores en el desierto ponen rostro a una comunidad que, a pesar de la crisis económica, la emigración y la inestabilidad, sigue luchando por mantener viva la presencia cristiana en Oriente Medio. Padre Carlos, los libaneses, los cristianos libaneses definitivamente nos dan a nosotros una fuerte lección de resiliencia. Tengo entendido que les tocó ir hacia las montañas para salvar su vida y sin embargo mantienen su fe intacta.
Es increíble los rostros de la iglesia según la parte del mundo donde vivamos. En América Latina en general, aunque hay todo esto que compartíamos de algún tipo de señalamiento, de desprecio cultural, los niveles de violencia no están tan exacerbados como los hay en países, ya decía, de mayoría musulmana o en países donde hay conflictos étnicos, territoriales y también en el fondo religiosos. Y el Líbano es el caso de un país que ha vivido todo tipo de violencias. Gaza igual, y sabemos esta parroquia de la Sagrada Familia en Gaza, que ha sido un baluarte de resistencia en el mejor de los sentidos, resistencia en la esperanza, resistencia en la solidaridad, resistencia en el amor para todo lo que ha sido la Franja de Gaza. Y ahora en el Líbano los cristianos se sostienen y, como un signo muy bonito, no dejan de sonar las campanas diciendo: Dios existe, Dios nos acompaña, Dios se hace sentir más allá del ruido de los misiles, de las bombas, de los fusiles. Y me parece que es un signo muy bonito en medio de la guerra experimentar como este consuelo divino. Y me pregunto yo, ¿en quién más apoyarnos cuando hay este tipo de... Lo peor que le puede pasar a un pueblo es entrar en guerra, porque en la guerra se violan, se conculcan todos los derechos humanos. Exactamente, campanarios bajo fuego. Y tengo entendido, Padre Carlos, que ya hay muchos sacerdotes, muchas religiosas que se quedaron para vivir con el pueblo. Muchos sacerdotes incluso no pueden celebrar los sacramentos, no pueden celebrar la Santa Misa, pero ahí se quedan para que la gente vea que están sufriendo con ellos. Y es el cristianismo más coherente, porque una cosa es la fe desde la zona de confort que vivimos más en Occidente, y otra es vivir la fe como la vive el pueblo en Líbano, como la vive la misma iglesia en Ucrania, donde hay guerra, donde la viven muchos países en África, en el mismo Pakistán, donde ha habido una intolerancia. Fue famosísimo el caso de Asia Bibi, que la buscaron, la enjuiciaron, la querían ejecutar, simplemente su pecado, haberse convertido a la fe cristiana. Y hubo una presión internacional tan fuerte, tan feroz, de gobiernos de la misma Iglesia del Vaticano, que lograron salvar y sacar a Asia Bibi de allá de Pakistán y traerla a vivir a Occidente. O sigues en la fe islámica o mueres, pero no permitimos la conversión. Ellos no lo entienden como una traición. Son verdaderos héroes que de pronto el mundo no registra, y volvemos a lo mismo. El mundo no entiende la fe cristiana, y simplemente frente a otro tipo de homicidios, titulares de primera plana, pero cristianos asesinados, parece que fueran ciudadanos de segunda o tercera categoría. Padre Carlos, cambiemos de tema, pasemos a un tema ciertamente curioso. ¿Creen ustedes que una pintura pueda sanar a un enfermo? Pues bien, esta es la apuesta de un hospital en Roma. La isla Tiberina de Roma es uno de los lugares más curiosos de la ciudad eterna. En mitad del río Tíber se erige una isla urbana con forma de barco de piedra que navega. Dentro de ese enclave, un hospital apuesta desde hace 4 años por acercar la cultura a los pacientes oncológicos y de radioterapia. Comenzamos programas en los que los pacientes podían disfrutar de obras de arte en las pantallas de las salas donde reciben esa radioterapia, y mediante visores durante los tratamientos, o también con visitas especiales a museos donde los guías crean recorridos pensados para ellos. Esta iniciativa no nace del objetivo de ofrecer a los enfermos puro entretenimiento, sino porque, según diversos estudios, los resultados terapéuticos mejoran en el tratamiento al que se someten. La acogida que recibimos de los pacientes y el beneficio que compartían con nosotros por esta atención nos llevó a dar un paso más, estudiar si el uso del arte de una manera cada vez más inclusiva e incluso participativa podía tener un impacto también en la eficacia del tratamiento. Fue el autor de Crimen y Castigo, el escritor ruso Dostoyevsky, el que afirmó que la belleza salvará el mundo. Y el profesor Valentini señala que la motivación que proporciona observarla es fundamental para la recuperación de los asistidos. L'arte
El arte ayuda y mediante la belleza pues se puede encontrar motivación para comprender lo ocurrido y volver a escribir esa nueva página. Por eso hemos entendido que el arte es una forma del cuidado terapéutico. Además, según cuenta el director del Centro Oncológico, realizando estas actividades los beneficios no solo se perciben en la forma física, sino también en la actitud de los pacientes y en la nueva perspectiva desde la que ahora ven los problemas. Algunos pacientes nos decían: profesor, la enfermedad es dura, el tratamiento es duro, pero se me han limpiado las gafas y ahora veo lo que realmente me importa en la vida. Es por ello que los pacientes pueden conocer las batallas que se libraban en el Coliseo, las mejores pinturas del Palazzo Colonna o las diversas especies de flores y plantas que hay en el famoso Jardín de los Naranjos de la capital italiana, y todo ello sin salir del hospital. Aunque los enfermos que se animen también podrán conocerlo a través de las diferentes visitas privadas. Estamos estudiando cómo comprender, según el perfil de cada persona, qué tipo de arte puede ser más beneficioso. Hay personas más emocionales, otras más racionales, otras más orientadas a las relaciones. Por eso ofrecemos diferentes formas de arte, obras visuales, música, danza, porque no todo gusta a todos los pacientes y puede ser necesaria, pues digamos, una personalización. Lo que está claro es que recibir cuidados en un lugar bello es mejor que recibirlos en un lugar sin belleza, o eso aseguran desde el centro. Y esto es algo que ocurre en el hospital, fundado en el siglo XVI por la obra de San Juan de Dios, por los conocidos como Fate Bene Fratelli, que significa «Haced el bien, hermanos», en la isla Tiberina. Y eso es lo que están haciendo. Esta frase, la belleza salvará al mundo, es tomada de un libro de Fedor Dostoyevsky, El idiota. Por cierto, no sé si padre si ha leído de pronto ese libro, que ahí el príncipe Miskin es calificado como un idiota porque era una persona muy buena, porque tenía demasiados valores. Porque la bondad, la verdad, la belleza no son moda y no son valores de una sociedad del poder, de la ambición, del todo se vale, del utilitarismo, del egoísmo. Sí, son obras clásicas de uno de los escritores rusos más famosos y sobre todo que más pueden enriquecer nuestra fe, porque cuando uno ve a una persona que ha hecho un camino de fe, desde cierto agnosticismo, ateísmo, a la creencia, uno ve verdaderas tesoros literarios en las obras de estos escritores. Pero ¿cree usted, padre, que la belleza salvará al mundo? Mira, cuando se habla de los atributos de Dios, se habla de la bondad, la verdad, el amor, la belleza. Y yo pienso que Dios es el bello por excelencia, porque en el fondo participa de todos estos atributos. El amor en sí mismo es bello. Yo cuento esta anécdota. La Madre Teresa de Calcuta, en la década de los 90, preguntaba la prensa cuál es la mujer más fotografiada en la historia para ese momento, hace 35 años, y decían algunos la modelo Claudia Schiffer, que era famosa, y decían no, la mujer más fotografiada en la historia es la Madre Teresa de Calcuta. Y alguien preguntaba, pero ¿cómo esa anciana, arrugada, con artritis en las manos, encorvada y cargando siempre una camándola, puede ser la mujer más fotografiada de la historia por encima de una belleza humana, como era la modelo, creo, si no me falla la memoria, alemana, Claudia Schiffer? Entonces alguien le contestó y le dijo, es que la belleza de la Madre Teresa es una belleza integral. Es la belleza interior, es la belleza del amor, es la belleza de la verdad, es la belleza de la bondad que ella encarna. Y yo creo que el mundo que hoy se ha dedicado mucho como a rendirse a la belleza externa, que es por demás una belleza demasiado efímera, y hoy sí que es artificial, no natural, merced a las cirugías, liposucción, lipoesculturas, el botox, todo eso que conocen, sobre todo las damas conocen más que nosotros. Bueno, hay hombres también muy vanidosos. Tenemos que decir, hay una belleza más profunda que la mera belleza de las formas. Aristóteles habla de la belleza como el equilibrio, la armonía de las formas, pero las formas en su integralidad. Y yo hablaría la belleza absoluta,
es la que va acompañada de la verdad absoluta, del amor absoluto y de la bondad absoluta. Padre, absolutamente todas las criaturas en la tierra, todos los hombres hemos sido creados por Dios. ¿Cree usted, Padre, que en el ADN de todas las personas, de todos los pueblos, de todas las razas, está esa noticia de la belleza que es precisamente que es el creador? A ver, el hombre está inclinado naturalmente, de manera natural, a lo verdadero. La gente no le gusta que le engañen. A lo justo, la gente no gusta de injusticia, está clavado en el ADN de cualquier ser humano, independiente de su raza o su cultura. Tiene que ser muy torcido de mente para buscar el mal, pero el común de gente sana. Entonces estamos inclinados a la verdad, no a la mentira, a la justicia, no a la injusticia, a lo bueno, no a lo malo, a la bondad, no a la maldad. Estamos inclinados al amor, no al desamor, y a la belleza, no a la fealdad. Y estos atributos, sin ser los únicos, pero son esenciales, en el fondo son una búsqueda eterna, universal de todas las personas e inconsciente del ser humano de Dios. Cuando miramos la belleza en una persona, en el fondo queremos ver la belleza de Dios. Cuando miramos la belleza de la creación, de un árbol, de la flor, de un pájaro, del mar, de un atardecer, de un amanecer, de la luna, en el fondo queremos reconocer la belleza de Dios en la creación, la belleza de Dios en una mujer, en un hombre. En el fondo es una inclinación natural y esto hay que ahondarlo, porque nos quedamos mucho en lo artificial, como la inteligencia artificial, pero en la belleza más profunda y más natural, donde todas estos valores tienen que caminar de la mano: bondad, verdad, belleza, justicia y amor. San Juan de la Cruz decía que Dios es la belleza en sí misma. Y es la belleza encarnada también. Mayúscula. Sí, la belleza en majestática, en letras mayúsculas. Sí, yo creo que sí, no nos quedemos simplemente con la belleza de un cuerpo que en 10 años tendrá las carnes caídas. A veces me da a pensar cuando concurso la cola más linda de no sé qué país, y es, perdónenme, la cola de una mujer. Da pesar que el ser humano baje tanto su nivel, degrade tanto el nivel de lo que es la verdadera belleza. El universo, soy un admirador del cosmos, soy un admirador de la naturaleza, la obra creada por Dios. Me parece que no hay artista, no hay inteligencia artificial que haga las cosas, la cadencia de los días y la noche, la alternancia de sol y luna, de lluvia y sol, de distintas luminosidades a lo largo del día. Esto es una maravilla, un deleite que Dios, por amor, como dice el texto evangélico, hace salir el sol sobre buenos y malos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos en un acto soberano de amor universal, y descubrimos la belleza de Dios creador, que es la belleza suprema. Bueno, Padre Carlos, ya vamos terminando el programa, pero quiero preguntarle lo siguiente: ¿a usted le gustó la película La Pasión de Jesús? La Pasión de Cristo, perdón. Sí, fue fuerte, fue una película con escenas muy fuertes, pero creo que fue lo que buscó su director, sacudir la gente, que no quede que pensar Cristo cómo sufrió, se quede en el sermón grandilocuente de un Viernes Santo, sino quiso mostrar una realidad muy cruda. No faltaron los críticos, pero yo digo, ¿por qué se muestran con tanto morbo, violencia, hacen lujuria del sexo, de la ostentación, de la opulencia de la vida? ¿Por qué no se puede mostrar el dolor redentor de Cristo? O sea, me pareció que es fuerte, pero me parece excelente. Como comentábamos en un programa anterior, han sido miles las personas que dicen: Dios mío, yo no creí que hubiera tanto dolor humano por amor, porque Él se entregó por todos, justos e injustos, y para perdonarnos los pecados y darnos la vida eterna. Pues bien, les contamos que viene una segunda parte de esta película. La Pasión de Cristo, dirigida por Mel Gibson y protagonizada por Jim Caviezel, vuelve a la gran pantalla. La película, estrenada en 2004, recaudó más de 612 millones de dólares en todo el mundo, convirtiéndose en la película cristiana más taquillera de la historia.
El reestreno tendrá lugar del 10 al 17 de septiembre en Estados Unidos y llegará completamente remasterizado en 4K y con sonido Dolby Atmos. Además de la nueva versión, las proyecciones incluirán un adelanto exclusivo de La Resurrección de Cristo, la esperada secuela de Mel Gibson. La nueva producción ampliará el relato más allá de la crucifixión y mostrará la resurrección de Jesús, así como los acontecimientos que tuvieron lugar entre su muerte y su regreso a la vida. El proyecto ha crecido hasta el punto de dividirse en 2 películas, con estrenos previstos para el 6 de mayo de 2027 y mayo de 2028. La Pasión de Cristo fue rodada íntegramente en arameo, latín y hebreo, una decisión poco habitual en una gran producción de Hollywood que buscaba dotar a la historia de un mayor realismo histórico. El film obtuvo 3 nominaciones al Oscar, fotografía, maquillaje y banda sonora, y con un presupuesto cercano a los $30 millones. Terminó convirtiéndose en el mayor éxito comercial del cine religioso a la espera de su secuela. Ya usted lo ha dicho, la película La Pasión de Cristo fue un terremoto espiritual, ya usted lo contaba, la cantidad de conversiones que generó. Tengo entendido que hasta actores que estaban dentro de la película, los actores dentro de la película, sufrieron la conversión, pasaron por conversión. Hemos visto el testimonio de Jim Caviezel, que hace las veces de Jesús por demás de una manera magistral, y él dice, se conmovió profundamente, y hablan en los meses de rodaje de la película de acontecimientos extraordinarios y de la gente que sintió que estaban tocando realidades que los trascendían, los superaban, y generó numerosas transformaciones de la vida de muchas personas, y esperamos que ahora con esta película, La Resurrección, ocurra otro tanto. Exactamente, estamos con curiosidad qué nos va a presentar Mel Gibson en esta próxima película. Pero, Padre Carlos, ¿usted sí cree que es fiel, digamos, a las escrituras lo que presenta la película? Lo que pasa es que entramos en una llamada zona gris. La zona gris es una zona un poco de especulación, donde podemos intuir, pero digamos no está de manera tan explícita en las escrituras, qué ocurrió entre el momento en que Cristo muere y es sepultado, y qué ocurre luego en el lugar más santo de la tierra, el tercer día. Y digo el lugar más santo de la tierra, que es el Santo Sepulcro, y no propiamente porque allí haya muerto Jesús, sino porque de allí, de la muerte, emergió, brotó, surgió, renació la vida. Permítame la expresión, hay una explosión cósmica de gracia, de algo inaudito, nunca escuchado, de algo inefable, nunca expresado con palabras. Cuando tú vas al Santo Sepulcro, podíamos ir porque Israel ahora no se puede visitar, uno siente por esos medio minuto que está uno allá en la camarilla o en el camarín donde se dice la tradición que fue el sepulcro de Cristo donde resucita, uno siente que es un lugar que está inundado de una paz y una fuerza espiritual que uno no sabría expresar. Cuando se habla de los estudios de la síndone santa o el santo sudario que está ahora en Turín, y cuando lo han expuesto, hablan de una luminosidad de ese difunto que estuvo envuelto en el sudario o en la sábana santa, la síndone santa, y dice, fue un fuego inaudito que más allá de la muerte dejó estampada toda la fisonomía del cuerpo de Jesús, pero amén de todas sus heridas, todas sus laceraciones. Yo creo que es un terreno fascinante, y llevarlo al cine es un ejercicio por lo menos muy audaz, y pienso que Mel Gibson ha tenido buenos asesores teológicos, buenos asesores escriturísticos en Sagrada Escritura, y bueno, se trata de que también nosotros de alguna manera entremos en ese terreno de la especulación y decir qué aconteció en esos días misteriosos entre el viernes de la muerte y la gran madrugada del domingo de la resurrección. Él se basó mucho en los escritos de Ana Catalina Emmerich, una mística. De la Pasión de Cristo, estudios que, digamos, aunque no han sido aprobados por la Iglesia, tampoco han sido cuestionados, y tenemos que decir que muchas de las revelaciones de esta mística han sido coincidentes con la verdad histórica, de manera que entramos en un plano ya de revelaciones privadas
no son de obligatoria credibilidad, pero creo que es un ejercicio muy interesante y yo soy el primero que cuando salga la película la voy a ir a ver en pantalla grande. Así rápidamente, Padre Carlos, muchas personas dicen que también esta película, ya de otro lado, aumentó el antisemitismo, porque seguimos culpando, muchas personas siguen culpando a los judíos de lo que pasó con Jesucristo. ¿Usted qué opina? Sí, acusan a Mel Gibson de que es un antisemita. ¿Saben que hay una liga antidifamación contra los judíos? El pueblo de Dios, por demás que es un pueblo muy inteligente, muy capaz, hay mentes muy brillantes que ha dado la humanidad. El pueblo judío es un pueblo muy especial, de una resiliencia única. Acuérdense que vivió casi 20 siglos en la diáspora. Han adquirido el pueblo de Israel, que es una moderna nación, después de la Segunda Guerra Mundial y como una solidaridad internacional con la famosa Shoah, el Holocausto judío. Son muy polémicas estas afirmaciones porque hay que decir, fue las autoridades judías las que tramaron, urdieron, maquinaron la muerte de Jesús, pero sí no soy muy amigo a que esto genere señalamientos, porque también fue el gran pueblo elegido y amado por el Señor. Bueno, Padre Carlos, hemos llegado al fin del programa. Muchísimas gracias por todas sus respuestas, su asistencia. Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado el día de hoy. A Ron Reports por sus notas, Amén Comunicaciones por sus servicios, Adrián Maduro por el Control Master. Y bueno, los esperamos en un próximo Somos Iglesia. Dios los bendiga a todos. Que estén muy bien. ¿Listo para un cambio? La app Amén Comunicaciones te abre las puertas a un mundo de fe y reflexión. Con un solo clic podrás acceder a misas, oraciones y contenido que nutre tu alma. Esta app es ligera y fácil de descargar en Android y Apple. El Padre Carlos Yepes te invita a unirte a esta comunidad de fe y esperanza. No dejes pasar la oportunidad de crecer espiritualmente cada día.